vamos a ver el término cultura y algunos otros conceptos involucrados en dicho término. Existen diferentes acepciones a este término, es decir, diferentes significados que le damos en la vida cotidiana. Las siguientes oraciones muestran ejemplo de esos diferentes significados. Por ejemplo, Mauricio es el hombre más culto que conozco. La cultura mexicana se distingue por la afectividad entre las personas. Inauguramos una exposición en la Casa de Cultura de Atizapán. Y un último, la cultura actual está marcada por la comunicación vía Internet. En el primer ejemplo estamos viendo un concepto de cultura que involucra un cierto tipo de pensamiento. La primera oración se refiere a la cultura como conjunto de conocimientos. La segunda oración a la cultura como conjunto de características que nos identifican. ¿Qué cambió para que tuviéramos diferentes significados de este concepto? Pues lo que ha cambiado es el pensamiento del ser humano. Hubo un momento en el que en la historia de la humanidad en el que se consideró muy importante adquirir muchos conocimientos. Ese periodo lo conocemos como la Ilustración. Ejemplo de ese pensamiento es que tenemos este significado de cultura como conjunto de conocimientos. Entonces, por eso consideramos a una persona como culta porque sabe mucho. Pero hay un momento en el que cambia este significado debido a lo que el hombre, el ser humano, está investigando acerca de uno mismo. Y eso es lo que hacemos todo el tiempo, analizarnos a nosotros mismos, a nuestra historia, a nuestra humanidad. Y en ese análisis se dan cuenta que no es lo mismo el ser humano de América que el ser humano de Europa, y entonces ahí involucra este conjunto de características que nos identifican ya sea como mexicanos o como alemanes. Otro concepto, otro significado que utilizamos es el de cultura como lo mejor que ha creado el hombre. Aquí es en donde podemos ver involucradas prácticas como lo son las artes, las ciencias, y eso es lo que se va a exponer en las casas de cultura, por eso es que se utiliza ese término. Y es que después de mucho pensar y analizar, autores del campo de las humanidades definen la cultura como todo lo que hace el ser humano, porque se dan cuenta que todo lo que hacemos tiene tres características. No importa si estamos aquí en México o si estamos en una remota aldea en China. Todos creamos símbolos. Las prácticas, lo que realizamos, tiene un significado, a eso llamamos significación de las prácticas. Y nos exponemos a una renovación constante, es decir, constantemente estamos cambiando la forma en la que hacemos las cosas. Creación de símbolos va desde lo más simple y lo más común que tenemos a nuestro alrededor, que es la creación de un lenguaje para comunicarnos. No importa si es chino, alemán, francés, español, el que sea, está basado en símbolos o los símbolos que ustedes ubican un poco más como aquellas figuras que representan algunas otras ideas, religiones, instituciones, etcétera. Y de ahí podemos tener muchísimo más ejemplos de creación de símbolos, pero todos los seres humanos creamos esta forma de comunicación. La significación de las prácticas se refiere a que ya no tenemos nada que sea completamente natural. Todo lo que hacemos tiene un significado. Nosotros si tomamos agua ya no lo hacemos únicamente por la necesidad biológica, porque si lo hiciéramos de esa forma, entonces tomaríamos agua como un animalito y acercarnos al primer charco que encontráramos con agua. Y no, elegimos la bebida que queremos, la marca que queremos, la forma en la que la bebemos. Un saludo, un apretón de manos o inclinarnos hacia el frente, todo eso son señales de cortesía y es una
práctica que realizamos con un significado, que es presentarnos de forma amistosa ante los demás. Y estos son solo unos ejemplos, pero en realidad todo lo que hace el ser humano tiene un significado. Y la renovación constante quiere decir que, como vemos en los ejemplos, en las imágenes, pues no vestimos de la misma manera que vestíamos antes, tampoco nos relacionamos de la misma manera que nos relacionábamos antes. Todo lo que hace el ser humano va cambiando con el paso del tiempo. Por lo tanto, la cultura es todo lo que hace el ser humano. Esta es la definición que utilizaremos en la materia y en los ambientes académicos. Las otras definiciones siguen estando presentes dentro de la sociedad y en las actividades que hacemos, pero hay que tomar en cuenta esto, que son diferentes significados, diferentes acepciones, pero el que vamos a tener como más completo y más actual es este. Los términos que se involucran en este concepto son la identidad, la cultura hegemónica y la contracultura. Dentro de nuestra sociedad tendemos a identificarnos, es decir, tratar de parecernos a algo, y dentro de la cultura lo podemos hacer de diferentes formas o en diferentes ámbitos. Por ejemplo, yo me puedo identificar como profesora del TEC, pero también me puedo identificar como madre de mis hijos, o también me puedo identificar como mujer. Todas estas identidades responden a diferentes ámbitos dentro de la cultura, a diferentes prácticas, a diferentes círculos, y por eso es que muchos autores prefieren decir que no nos referimos a identidad, sino a sentido de pertenencia, porque identidad implicaría parecernos tanto que nos viéramos idénticos, y estas conformaciones de nuestra persona no las hacemos tan tajantemente como iguales a otros, sino que nos presentamos solamente parecidos. Y en esta forma de ser que se está transformando todo el tiempo, por eso muchas veces es más pertinente referirnos a este término como sentido de pertenencia. En este mismo sentido, podemos identificar en la sociedad que se pueden establecer sistemas de poder que dictan cómo debe de ser esa mujer en la sociedad, cómo debe de ser ese hombre en la sociedad, cómo debe de ser una persona decente en la sociedad, y esas secciones de la sociedad que nos dictan cómo debe de ser esa identidad o cómo se va a constituir, a eso le llamamos cultura hegemónica, es decir, la que tiene el poder. Y por el contrario, la contracultura lo que hace es rebelarse contra esa cultura hegemónica y mostrar que hay otras formas de ser. Entonces, por eso tenemos en contraposición estos dos conceptos, cultura hegemónica y la contracultura.